Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a su canal How to Como. En esta oportunidad te estaremos explicando cómo instalar programas de 32 bits en una PC Windows de 64 bits. Pero antes de comenzar queremos invitarte a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de los temas más novedosos que traemos para ti. Los ordenadores suelen basar su estructura dependiendo de la capacidad de su procesador. De ahí se desprenden los sistemas de 32 y 64 bits, los cuales ejecutan y agotan varios recursos del ordenador. Sin embargo, en una PC de 64 bits es posible operar aplicaciones de 32, pues esta consumen menos memorias. En este video te enseñaremos a descargar dichos programas de forma sencilla. Usar una aplicación de esta arquitectura no afecta para nada el funcionamiento de un PC con sistema operativo de 64 bits. Además, gran parte de estos programas no son muy potentes y no consumen tantos recursos. En algunas ocasiones puede haber pequeños errores de compatibilidad, pero que son fáciles de solucionar. En los sistemas operativos Windows también puedes proteger tu PC con contraseña. Correr app de 32 bits es sencillo porque su interfaz está limitada al uso de 4 GB de RAM. En cambio, un sistema de 64 permite manejar mucho más. De hecho, es posible de controlar cantidades aún no soportadas por una PC. Por otro lado, gran parte de las consecuencias suelen ser positivas. Si empleas un PC con 8, 16 o más GB de RAM, podrás disfrutar sin problemas de las aplicaciones de 32 bits. Aunque si tienes instalado un sistema operativo con esta arquitectura, solo será posible utilizar 4 GB de RAM de acceso aleatorio en Windows. Sin embargo, si tienes un PC de 64 bits, es más recomendable usar tanto un sistema operativo y programas de esta estructura. Es más adecuado aprovechar las capacidades que posee nuestro ordenador. Además, muchos programas mejoran sus funciones en un sistema de 64. Algunas versiones de 32 son menos potentes. Ahora bien, ¿de qué forma se instala aplicaciones de 32 bits en una computadora de Windows de 64 bits? Para agregar un programa de este tipo en una PC de 64 bits debemos seguir una serie de pasos. Aunque el proceso sigue siendo casi el mismo que instalar cualquier aplicación, estos programas tendrán su ruta de almacenamiento en una nueva carpeta llamada x68. Esto es porque es un serial de un grupo de procesadores de 32 bits. Para instalar esta app procedemos con los siguientes pasos. Ejecutamos el instalador haciendo clic sobre él. Nos va a aparecer un aviso que nos va a decir que el programa es de estructura x86 o 32 bits. Damos en aceptar. En algunas versiones será necesario dar permiso de administrador. Procedemos con la instalación siguiendo las instrucciones. Es recomendable hacer este proceso de forma manual con el fin de evitar que se descarguen aplicaciones no deseadas. Una vez finalicemos, reiniciamos el PC para que se guarden los cambios. Dependiendo del programa, es posible que nos aparezca un anuncio de que el software de 32 bits cada vez que lo iniciemos. Sin embargo, esto no suele ser un problema en las versiones 7 y 8 de Windows. En este sistema también puedes saber cuándo el PC se encendió o se apagó. Bueno mis amigos, hemos llegado al final de nuestro video, pero recuerda que si quieres una información más detallada, el enlace de este artículo lo podrás encontrar en la parte inferior. Ahora bien, si te gustó nuestro contenido, comenta y apóyanos con un like. Hasta la próxima.